A finales de mayo, el deshielo aún no ha finalizado en Inari. La temperatura media anual ronda los 0 grados. En la Europa más septentrional quedan bosques con árboles pequeños, nudosos y flexibles. Petri Matus recorre estos bosques vírgenes que sin él habrían sido pasto de las empresas madereras. Pero eso fue antes del levantamiento en Inari. Las crías de los renos suelen pastar en estos bosques, excepto las hembras preñadas que pasan las 2 últimas semanas de gestación en un terreno cercado. Anoche nacieron unos cuantos renos. Ahora les marcaré las orejas. Luego les abriré la valla y serán libres. A Petri le gusta que los animales estén en libertad. Se crían mejor y no generan costes. Este bosque nutre a los animales que viven en él. Este nació hace apenas 2 horas. Es muy joven. Cada familia tiene su propio sello. La intervención en la oreja no está exenta de dolor. La madre busca a su cría y la encuentra. Para nosotros, los sonidos son muy similares, pero los animales se reconocen entre sí. No sale sangre solo cuando sacuden la cabeza. No duele porque es un lugar muy especial. Como las mujeres que también se perforan las orejas. Los bosques originarios son bosques intactos desde tiempos inmemoriales. Nunca se han talado. Y no hace falta. En el norte de Europa abunda la madera. Si se talaran estos bosques, tardarían una eternidad en volver a crecer. Las largas barbas que cuelgan de las ramas tienen una función muy especial. Estos árboles tienen entre 400 y 500 años. Los líquenes negros sirven de alimento a los renos en invierno. Se caen con el viento cuando hay mucha nieve en los árboles. Pero la nieve en el suelo tiene que estar dura para que los renos encuentren los líquenes. Sin estos bosques originarios, los renos no sobrevivirían el invierno. Lo salvó una conocida organización. Greenpeace vino en nuestra ayuda. Dejaron claro a las grandes empresas que el pueblo indígena de los Sami necesita los bosques originarios para alimentar a sus renos y que por eso se oponen a su tala. En Finlandia, nadie quería escuchar a Petri Matus y sus colegas, pero Greenpeace empezó a amenazar con acciones. Corría el año 2003. Una vez a la semana, un gran carguero transportaba madera desde los bosques finlandeses a Lübeck, en el norte de Alemania. A bordo viajaban los últimos bosques vírgenes de Europa. La cadena de producción se iniciaba en Inari, de donde procedían los troncos que se convertían en papel higiénico o revistas de papel satinado en Alemania. En Inari esperaba una pequeña delegación de pastores de renos. No había que ir muy lejos para encontrar los restos de la tala.
Este árbol tenía varios siglos de antigüedad. La pastora de renos, Uti, es capaz de descifrar la edad sin lupa. Los anillos están muy juntos. Las autoridades forestales prometen proteger determinadas zonas. A cambio, talan en otros lugares y así va desapareciendo el bosque. Los Sami son un pueblo reservado, pero no están dispuestos a permanecer impasibles. El viernes a las 5 de la tarde, las motosierras guardan silencio. Contemplar la tala es casi doloroso. Veinte años después de aquello, Uti se encuentra en el bosque que debía ser víctima de la tala. Lleva muchos años enseñando a los más jóvenes a pastorear renos. El bosque, tal y como lo heredamos de nuestros antepasados, es nuestro patrimonio. Aunque la tierra pertenezca al Estado, para nosotros es nuestro hogar. ¿Quién entregaría su hogar a cambio de dinero? Tiene 6 nietos. Le encanta ejercer de abuela. Si no tuviera otra cosa que hacer, jugaría aquí con mis nietos. Mira, hay un agujero en ese tronco. Seguro que ahí vive un pájaro. Mira qué grande es ese árbol. ¿Quién es capaz de rodearlo con los brazos? ¿Y quién vive bajo el árbol, en ese agujero de ahí? El bosque es como un zoo y un libro de historia para los Sami. Tal vez este árbol lo taló tu tatarabuelo. En 2003, Kalevi Padar nos condujo a un lugar donde las primeras nieves cubrían los árboles recién talados. 10 años antes, el Estado había talado aquí algunos árboles, pero también había dejado muchos en pie. Ni siquiera nos avisaron. La máquina pasó por aquí y luego lo quemaron todo. No habrá nada para los renos durante décadas. El invierno en Laponia comienza a finales de septiembre, y con él, la época más dura para los renos que viven en libertad, que deben buscar alimento en la inclemencia del invierno. Veinte años después, ya no se escuchan motosierras aquí. La Unión Europea vigila que siga siendo así. El pastor Kalevi Padar disfruta de este triunfo de los Sami. Los pueblos originarios suelen salir perdiendo cuando mantienen un pulso con el poder, pero esta vez ganaron. En parte ayudó que las grandes editoriales alemanas dejaran de comprar madera procedente de estos bosques. Cuando Kalevi camina por este paisaje, lo observa pensando en su rebaño de renos y ve detalles que pasan desapercibidos a ojos inexpertos. Estos pequeños líquenes crecen en los abedules. Son indispensables cuando los renos no tienen nada más para comer. Los nuevos líquenes necesitan tiempo para crecer, más de un siglo.
Es más de lo que vive un ser humano. Logramos que dejaran de talar, pero continuamos con nuevas campañas. Por eso logramos que esto lleve tantos años tranquilo. No tenemos que encerrar a nuestros animales detrás de vallas. Pueden moverse libremente por los bosques, incluso en invierno. Contempla el paisaje a sabiendas de que una gran empresa minera ha expresado su interés por extraer mena en la zona. Apenas han librado una batalla, toca enfrentarse a la siguiente, pero no está dispuesto a rendirse. El viaje nos lleva al norte de Escandinavia. Desde Inari, en Finlandia, seguimos hasta los bosques de Muonio, en Suecia. La tercera parada es el bosque que rodea Igejaure, en la Laponia sueca. Por último, visitamos el altiplano de Kautokeino, en Noruega. A primera vista, se diría que Suecia es solo bosque. Ningún país de Europa tiene tantos árboles. Cubren 3/4 partes del país. Pero a medida que avanzamos hacia el norte, llaman la atención los numerosos claros. En algunos lugares el terreno está completamente arrasado. Es el caso de Muonio, en la frontera entre Suecia y Finlandia, 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. La ecologista Carolina Karlsson culpa a las empresas madereras suecas. Greenpeace ha colocado en los árboles carteles de no talar. Al recorrer estos parajes se ve un claro tras otro. El terreno se reforesta, pero todos los árboles tienen la misma edad. Son monocultivos que se alzan en largas hileras. Es una forma muy agresiva de gestionar el bosque. Se trata de plantaciones. Los bosques son otra cosa. 40 kilómetros más al sur vemos un ejemplo de lo que explica la ecologista. En otros lugares se talan árboles de forma individual dentro del bosque. En Suecia parece un proceso industrial. La tala masiva es un sistema muy rígido. Lo talan todo, realmente todo, y se lo llevan. 30 o 40 años después, talan los monocultivos. Trabajan en contra de la naturaleza, no con ella. Un solo trabajador forestal en su máquina, una cosechadora, puede talar tantos árboles como antaño 2 decenas de leñadores. Los neumáticos dejan amplios surcos de tierra compactada donde no crece nada durante años. Aquí estaba previsto talar enormes extensiones de bosque, propiedad de Sveaskog, la maderera estatal sueca. Pero al igual que en Inari, aquí también sumaron fuerzas pastores de renos y ecologistas. Patrullaron los bosques y se manifestaron durante meses. Una protesta silenciosa que obligó a ceder a la maderera, con sede en este edificio en el centro de Estocolmo. La antigua directiva tuvo que renunciar. Nos recibe el nuevo director, Erik Brandsma. En nuestra entrevista se muestra comprensivo. En el pasado no gestionamos bien este conflicto. No tuvimos en cuenta los intereses de los pastores de renos. No analizamos cómo podrían seguir haciendo su trabajo. Regresamos a los bosques propiedad de Sveaskog. Hay 4.000 renos en los bosques de Muonio. En verano abunda la comida. En otoño les encanta comer hongos. Hablamos con Hans Olma, presidente de la cooperativa local de renos. Le preguntamos si confía en las promesas de la empresa maderera. Por el momento, contesta, han dejado de talar y espera que siga siendo así. Por supuesto que esperamos una mejora y un nuevo enfoque. Erik Brandsma vino a vernos. Pero para serle sincero, la visita llegó 30 años tarde.
La mayoría de los bosques vírgenes ya han desaparecido. El invierno en Laponia es duro, aún más ahora por efecto del cambio climático. Las temperaturas no permanecen de forma constante bajo cero y como consecuencia se alterna el hielo con el deshielo. Hans Olma alimenta a su rebaño cuando no tiene alternativa. En marzo y abril, el liquen suele ser el único alimento disponible. No podemos talar tanto si queremos tener líquenes en los árboles, si queremos crear pasos y refugios para los renos. Todo esto impacta en nuestro modelo de negocio. El bosque vive una tregua. Greenpeace retira los carteles de no talar. Logramos proteger 150 árboles en las 13 zonas forestales que Sveaskog quería talar. Sí, ya no talarán. ¿Tendrán que sobrevivir ahora sin su protección? Sí, ya no es necesario. Los colegas de Greenpeace confían en nosotros. Se ha marchado para dedicarse a otros asuntos. Eso es buena señal. Pero no debe quedarse en meras promesas. Sveaskog ha decidido reducir la tala un 20% durante los próximos años. El lago Igejaure, en la Laponia sueca, forma parte del bosque de pasto de invierno de la cooperativa de renos Luokta-Mavas. La maderera Sveaskog tampoco logró talar estos árboles. La pastora Britta Stina Sciago nos lleva a su bosque que solo tiene un defecto. No es su bosque. Pertenece a otras personas que hacen con él lo que quieren, o casi. En Suecia se puede talar todo excepto las tumbas de nuestros antepasados. Las máquinas forestales tienen que evitarlas. Tienen que dar un rodeo. El bosque de Igejaure ha servido de pasto para renos desde tiempos prehistóricos. Así lo confirman los arqueólogos. Aquí probablemente hubo una hoguera y una carpa llamada kote. Nuestras huellas son sutiles, solo se ve una piedra. Eso es lo que queda. La explotación forestal, en cambio, lo altera todo. En una sola generación cambia por completo el paisaje. Tala todos los árboles y remueve la tierra. Así es como desaparece un bosque que ha tardado 1 milenio en crecer. Pero eso no es todo. Cuando se pasa más tiempo con los Sami, se aprende a ver el mundo y el bosque a través de sus ojos. A primera vista, esta plantación con pinos con torta no es más que un pinar seco y denso. Pero para Britta Stina subyace un problema mucho más grave. Este es el peor bosque para la cría de renos. Son especies invasoras, originarias de Norteamérica. Son monocultivos. Estos árboles tienen muchas agujas que cubren el suelo del bosque. Un cuerpo extraño. Actúa como una barrera. Los renos evitan estas plantaciones. Sveaskog ya ha dejado de plantar el pino con torta. Aunque crece un 40% más rápido que otros pinos, no resiste los vientos fuertes. Además, no deja pasar mucha luz. Como puede verse en este arbolito que no prosperó a la sombra de un pino con torta. Apenas tiene 26 o 27 años, pero el contorta le robó la luz. Por eso es tan pequeño. Si Britta Stina pudiera pedir un deseo, sería esta casa con vistas.
Pero hay un problema. Todo el terreno delante y detrás de la casa pertenece al Estado, que ha cedido su explotación a Sveaskog. Por el momento reina la paz, pero ¿cuánto durará esa tregua? Al pensar en siglos, como los Sami, la idea de la tala se hace insoportable. Y Sveaskog siempre se ha regido por el lema de que todo se puede explotar. Este es el lago Igejaure. La maderera Sveaskog quiere talar todo lo que hay alrededor. Aquí vivió una anciana Sami durante casi 90 años. Vendió su casa a un informático alemán que ahora también vive aquí una parte del año. El año pasado se mostró indignado y decepcionado cuando le hablé de la posible tala. Todavía se puede llegar al agua cruzando el bosque. Un almuerzo típico incluye una hoguera encendida con corteza de abedul que tiene la ventaja de que arde aunque esté mojada. Agua de manantial en una taza hecha con el nudo de un árbol. Y una cafetera abollada que ha estado muchas veces en el fuego. Estamos en un pinar antiguo no demasiado denso con líquenes colgantes y en el suelo. Där det finns gott om marklav, men även finns hänglav, det som svarta laven som hänger i träden. Ese es el tipo de bosque que los Sami quisieran tener en grandes extensiones. Pero Sveaskog lleva décadas talando todos los árboles que superan cierta edad. Lo que queda es un mosaico de distintos bosques. Se ha talado casi todo el bosque virgen. Apenas queda un 15% diseminado en pequeños oasis que no están conectados entre sí. Y estas islas de bosques primarios son, claro está, especialmente valiosas. El bosque del lago Igejaure está vacío. Los animales aún están en los altiplanos suecos donde comen hierba, arbustos y hongos. A finales de la primavera, los renos de Brita Stina se dejarán llevar por su instinto para encontrar el camino hacia las montañas y el valle donde nacieron. Cuando finalice el otoño, regresarán a sus pastizales de invierno en Igejaure. Lo ideal sería que el bosque tuviera algo que ofrecer y que la cooperativa de Brita Stina no se viera obligada a comprar piensos industriales para pasar el invierno. Pero el páramo no les ofrece casi nada. Después de escuchar todo esto, habría que pedirle al magnate maderero Erik Brandsma que pasara por aquí para restablecer la confianza de la gente. De camino a Kautokeino, vemos el aspecto que podría tener un día toda Laponia, cuando el bosque sufra tantas agresiones que deje de servir de alimento durante meses y la crisis alimentaria sea crónica. Son escenas del hogar de los Sami en Noruega. En realidad, a los renos no les gusta el contacto con los seres humanos, especialmente cuando esperan crías. Estamos en los confines de Noruega. Los renos han vivido aquí, en el páramo, desde tiempos inmemoriales. Pero ahora cada vez son más los que disfrutan de pensión completa porque no hay alimento en la naturaleza.
Los ancianos solían decir, los renos nos alimentan a nosotros. Hoy es al revés, ahora tenemos que darles de comer. Cuando padre e hija abren los sacos, no hay quien los frene. El pienso se elabora con hierba prensada de los alrededores. Son las consecuencias tangibles del cambio climático. Como puede ver, todos están bien alimentados porque llevamos todo el invierno dándoles comida. Aquí puede verse lo que les espera a otras regiones frías. El Ártico se calienta 4 veces más rápido que el resto del planeta. El 90% de las hembras están preñadas. En 2 meses, con suerte, cada una habrá parido una cría. Como se ha corrido la voz de que aquí hay comida gratis, ha venido un reno de la cooperativa vecina. Lo atan como un paquete para devolverlo a su rebaño. La propiedad es sagrada. Entregarlo de vuelta a su rebaño es una cuestión de honor. Mire la oreja derecha. Tiene un corte diferente al de nuestros renos. Si lograran salvar los bosques originarios, los renos podrían seguir viviendo en libertad. Una causa por la que bien merece la pena luchar. El bosque entero desaparece en contra de nuestra voluntad. Para nosotros es una injusticia. ¿Y qué hacen con él? El 80% de la madera talada se quema al poco tiempo. La mayor parte acaba convertida en papel.